Buen día, ¿me escuchan? Bueno, Ajá, bien, sí, y un día lo logré, ¿no? sí, doctor. Vamos todavía. No sé qué pasaba. Ya saco a Daniela Verne. Pongan, por favor, chicos y chicas, el nombre completo y cómo están en la lista. Porque la otra vez ya pasé las listas de la famosa foto que les dije que iba a sacar. Y bueno, hay algunos nombres que o yo no los tenía bien o que ustedes ponen algún tipo de otro nombre o el renombrado como tengo yo y me aparece una persona que tal vez no está en el listado. Así que bueno, 59 alumnos, vamos con la famosa foto, chicos. Encima yo ya entré tan tarde. Hasta Felipe Garelli, el amigo Garelli. Estamos hasta Garelli. Estamos hasta Luciano Dominela. Estamos hasta Micaela Rodríguez. Estamos hasta Sonia Cultri. Bueno, listo. Después hago las paso y después le comento cómo venimos con el tema de las inasistencias. ¿Quién va a leer? Vamos a ver el régimen patrimonial del matrimonio. La continuación, estamos con Cande Figueroa, ¿no? Que volvió a la bicicleta. Sí, vamos todavía. Está entre nosotros Rabufetti, Lorenzo Rabufetti. Sí, buen día, Gustavo, acá estoy. A ver, que quiero ubicar a Lorenzo Rabufetti en primera persona. Tu. Vamos, que no tengo. Escuché. Bien, voy. A ver, amigo Rabufetti. Bueno, no lo tengo, no lo encuentro. Pero es, ¿no? Sí, soy yo. No tengo cámara, lo único, pues se me rompió la computadora. Estoy del Ah, teléfono. entonces era imposible que te ubique. Bueno, ¿estás, Cande, ¿Estás preparada con el código? Bueno, es la unidad 6. Son pocos artículos, está situado para aquellos que están tan codificados entre el 475 y el 480. Es como es la extinción de la comunidad, o sea, ¿qué pasa cuando en este momento que teníamos un plan para seguir adelante, que cómo nos íbamos a administrar nuestros bienes? Bueno, en algún momento esto se corta, se termina, se extingue, y vamos a ver algunas de las causales por las cuales se extingue y algunas de las novedades que trae el codificador nuevo, con esto en que yo puedo reprogramar lo que alguna vez había acordado. O sea, puedo separar los bienes, tener un régimen de separación, tener un régimen de comunidad, y dentro de ese régimen de comunidad inclusive puedo repautarlo, que esto es lo más novedoso que tiene el sistema. Waze, Adriana, ¿usted me escucha bien? ¿Usted es la que no escucha a Sinagra?
Sí, culpable. Bien, pero a mí me escucha bien. Perfecto. Oh, qué alegría, por favor. Bueno, le agradezco entonces, Weiss. Pone fin al régimen de comunidad en las ganancias al que se hayan sometido, como les dije recién, los cónyuges, desde la celebración del matrimonio o, ojo, que esto también es lo novedoso, o desde el sometimiento al régimen de comunidad. Entonces, Cande, leeme el 449 para hacerle un paneo a todos, a la amiga Karen también, a ver, ¿por qué yo tenía este régimen o el otro? Dale, rapidito. 449. Modificación de régimen. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Por Esta convención de los cónyuges, porque ambos cónyuges tienen la voluntad de acordar cómo seguir adelante, sí, seguí. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal mediante escritura pública. Para que el Entonces cambio de tengo un plazo de prescripción. Entonces recuerden lo que seguramente dijo Isabel o Cristina, que tengo que esperar por lo menos un año. Dale. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto a terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Ah, momentito, mirá qué piola. Mirá qué bueno está la publicidad a terceros, que yo voy a tener que inscribirlo, si no de nada vale. Y entonces una vez que tengo la inscripción de cualquier tipo de contrato que dé publicidad, contrato o no. Entonces me dice Liliana, y un embargo y también va a estar anotado. Porque entonces, ¿qué es lo que va a prevalecer? La publicidad. ¿Para proteger a quién? A los terceros que puedan contratar. Y usted me dice, ¿y por qué? Y porque tenían en pos el caudal ganancial de los cónyuges. Y tal vez no es tan así, porque tienen un régimen separado. Entonces, como me decía alguno la otra vez por el otro día de la asociación del banco, y bueno, mirá que este está casado y tienen mucho dinero, momentito, que tienen una separación. ¿Da publicidad? Sí, claro que da publicidad. ¿A quién va a proteger? A los terceros. Continúe, Cande. Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieron. Entonces le digo a Julieta, y me dice, pero usted ya me lo había dicho, y claro, me es inoponible a mí. ¿Por qué? Porque yo no tuve no tuve en pos de contratar con alguien que en definitiva no podía juntar los patrimonios. Tenía patrimonios por separados y tal vez no lo hubiera hecho yo o no hubiera seguido adelante. Continúa, Cande. Terminó, ¿no? Ya terminó el 449, Sí. sí. Bueno, entonces pone fin al régimen de comunidad en las ganancias al que se hayan sometido los cónyuges. ¿Desde cuándo me preguntan? ¿Desde la celebración del matrimonio o desde el sometimiento al régimen de comunidad? Por eso es que hice releer el 449, porque lo novedoso de este segmento es que yo pueda acordar un régimen y encima después pueda volver a acordarlo, pueda volver a repasarlo. Como consecuencia de la extinción, las adquisiciones posteriores, son bienes personales. Recuerden, me voy de la esfera ganancial de cada cónyuge no sujeto a ganancialidad. Me voy del régimen que tenía porque lo modifico y entonces son bienes personales. Los bienes personales, y me lo subrayan, no son ni gananciales ni propios. Diferencia el momento desde el cual se produce la adquisición. O sea, son personales, son posteriores al régimen que tenían. No son ni gananciales porque ya no estamos compartiendo el patrimonio, ni tampoco son propios. Esos son los que yo tenía antes del momento de la extinción, por ejemplo, la casa heredada por alguno de mis padres o de algún causante o por algún legado. ¿Romanza entendió? Entonces recuerde que el tiempo va a decir si ya no son gananciales, si ya no son propios, entonces son bienes personales. Ahora, ¿cuáles son estas causales de extinción de este régimen?
obviamente, la muerte comprobada o presunta de alguno de los cónyuges. Me pregunta el amigo Rob que presunta ¿por qué? Porque tengo una presunción de fallecimiento, porque en algún momento, con alguna sentencia firme, voy a tener esa fecha. ¿En qué caso? Por ejemplo, en el caso de una desaparición. Siempre damos, y con mucha tristeza, pero muy real, el ejemplo de todos los marinos y las marinas que estaban en el Ara San Juan. Entonces uno va tras la búsqueda, la fecha que quiere el cuerpo en alguno por una relación muy íntima, muy personal, muy de dolor. Se tendrá que poner o no una fecha. ¿Por qué? Porque vienen contratos, que los contratos tienen que seguir, porque lamentablemente la vida continúa. Entonces me van a decir, y ahí se fija bueno, o la presunción. Entonces, muerte comprobada, certificado de defunción, o presunta de alguno de los cónyuges. Anulación del matrimonio putativo, obviamente cuando hay algún tipo de nulidad, más vale el divorcio, la separación judicial de bienes y la modificación del régimen matrimonial, que es lo que recién leíamos y hacíamos mención, que obviamente es lo más novedoso. Recuérdense cuál es la forma, que es una escritura, a ver, Diego, el amigo Diego Gil, es una escritura pública. Bueno, se hace en un plazo, recuerden que es 1 año y obviamente con la oponibilidad, con esta publicidad para la protección de quién, de los terceros. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, escucho, ¿quién habla? Juana, Eder. Buen día. ¿Juana Ángela? Juana Ángela. Sí, dale. Doctor, justamente sobre ese tema es mi pregunta. Yo soy acreedor de uno de ellos, del matrimonio, ¿y cómo puedo ver o consultar el acta? Porque va a estar el acta marginal en el acta de matrimonio. Va a pedir un certificado de matrimonio en donde en el acta marginal va a haber su anotación respectiva. ¿Eso se hace entonces? ¿Los acreedores pueden solicitar eso? Generalmente no se hace, porque se toma algún otro tipo de recaudo, como puede ser un certificado de dominio. Pero bueno, en otro caso, en más amplio, también lo podrían hacer, porque esta registración es lo que Juan Ángela es lo que le va a dar la publicidad. Pero Profesor, sí se puede hacer. ¿Sí? ¿Quién desde habla? la otra, Graciela, desde la Vamos, otra punta. Graciela. Hay ¿Cómo es clases, el trámite? Graciela. ¿Cómo es el trámite para asentarlo en la nota marginal? Se inscribe en el registro de las personas. Ah, bien, gracias. Se inscribe en el registro de las personas, lleva obviamente su tiempo, como cualquier trámite que uno haga en el registro de las personas, pero en algún momento tiene la inscripción. Seguimos. ¿Cuáles son las consecuencias de la extinción? Bueno, la disolución del vínculo matrimonial, obviamente, son de pleno derecho, es la muerte comprobada o presunta, es de pleno derecho, la anulación del matrimonio es de pleno derecho, y el divorcio son de pleno derecho. Eso es una de las causales, una de las consecuencias, que es la disolución del vínculo matrimonial. Pero también puede mantenerse el vínculo matrimonial, y esto es a petición de parte, porque es la separación judicial de bienes, como alguno de los cónyuges pide cambiar el régimen y pasarse a la separación judicial de bienes, o lo que les decía, que es tan novedoso, teniendo el convenio regulador, poder modificarlo. Entonces me va a preguntar Catalina Tamone, ¿y esto se hace? La verdad, yo no tengo conocimiento personal de que se haya hecho, pero en la Argentina que vivimos, siempre los acuerdos están sujetos a algún tipo de cambio o algún tipo de modificación. Bueno, porque la vida en la Argentina es vertiginosa, más allá que pueda haber algún tipo de cláusula, no, que ponga algún tipo de porcentaje o no, bueno, es rápido vivir en la Argentina. ¿Cuál es el momento de la extinción? Bueno, hay varias causas. Obviamente, ¿cuál? La de siempre, la muerte, como les dije.
desde el mismo momento de la muerte, como se comprueba, que preguntaba Graciela, certificado de defunción. La modificación del régimen desde el día de la celebración, como le dije al amigo Diego Gil, de la escritura pública. El escribano es un fedatario, va a dar una fecha cierta. Y cuando hay nulidad, en el caso del matrimonio putativo, separación judicial de bienes y divorcio, recuerden que es retroactivo al día de la notificación de la demanda o, si es por presentación conjunta, al caso de la presentación de la demanda. Cuando usted inicia una demanda, puede ser por presentación conjunta o no. Si no están de acuerdo los dos y se presentan conjuntamente con uno, ahora están pidiendo muchas veces 2 patrocinios letrados, por el tema del acuerdo regulador, le van a correr traslado. Bueno, ese es el momento de la notificación de la demanda, cuando a usted le llega una cédula de notificación con un montón de hojas impresas en donde va a estar la demanda. Desde ese momento está en el 480. ¿Qué pasa con la separación judicial de bienes? Como causal de extinción, la separación judicial de bienes, el Código Civil, tanto como el Código Comercial, son parecidas pero tienen diferentes efectos. En el Código Civil, en el antiguo Código Civil, en el de Vélez Sarsfield, con su reforma de la 17711, el régimen de comunidad era único, soy textual al artículo, imperativo, legal y forzoso. Era el único supuesto en que permitía a los cónyuges extinguir el régimen de comunidad en las ganancias y pasar a un régimen de separación de bienes, manteniendo intacto el vínculo matrimonial. Pero ¿qué pasa con nuestro Código Civil y Comercial? Bueno, hay varias y son taxativas y después las vamos a leer. Una es la preservación e integridad de los bienes ante ciertos supuestos fijados por esta norma, que es la finalidad. 2, uno de los cónyuges gestiona y administra los bienes del otro. Y ustedes me preguntan por qué. Interrumpe, obviamente, la regla de la administración y la gestión separada. Entonces vamos a leer, por favor, mi amiga Candela, el 477. 477, separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de los cónyuges. Sí, correcto. Si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales. Momento. Entonces, puede ser pedida por uno de los cónyuges si tiene la certeza de que la mala administración del otro le acarrea algún peligro sobre estos bienes gananciales. Entonces ahí, perdón, vamos a tener 2 causales, como siempre, o 2 elementos a tener en cuenta. Uno es el objetivo y otro es el subjetivo. El objetivo es la existencia de gastos innecesarios, injustificados, mala administración, malas decisiones económicas, malas contrataciones, mala puesta en escena de nuestro fruto laboral, como si fuera la panadería, en nuestro negocio, la ferretería o lo que fuera. Y el otro es el subjetivo, que ese accionar sea imputable al otro cónyuge, obviamente al cónyuge demandado, por 2 objetivos, por la culpa o por el dolo. Recuerden, la culpa es, lo hice, pero en realidad no tuve intenciones de hacerlo. Entonces ahí se acuerdan de la palabra impericia. Ahora, el dolo sí tengo la intención. Entonces ya ahí es un primo hermano del fraude. Lo quise hacer y lo hice. Y ese daño llegó a un buen puerto. Continúe. B. B, si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge. Bueno, hay concurso preventivo o quiebra del otro. Entonces, quien no puede administrar sus bienes propios, porque encima es un fallido, es un concursado, menos los bienes de ambos. Continúe. Si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse. Bueno, están separados de hecho, no tienen, es un supuesto fáctico que no altera ni modifica, obviamente, el estado de estos dos cónyuges, de estas 2 personas,
pero sí produce efectos en el régimen de comunidad del matrimonio, en especial en el régimen, obviamente, como siempre estamos hablando, de la ganancialidad. ¿A raíz de que la falta de qué? Y nosotros teníamos un proyecto en común, estábamos juntos en el barco, sumábamos individualidades en pos de un alquiler, en pos de cambiar el auto, en pos de tener salidas o un mejor bienestar. Bueno, ese proyecto en común, si bien no está alterado en el estado civil de cada uno de los cónyuges, se perdió o se modificó ciertamente. Entonces ya ahora uno empieza a cuidar el mango cada vez más para lo de él. Sí, está bien, estamos acá, pero yo pago la luz, vos pagás el gas, etcétera, etcétera. Continúe. Y D puede ser solicitada si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges se designa curador del otro a un tercero. Bueno, si hay si hay una incapacidad y se designa un administrador que hace a las veces de quien no puede administrar sus propios bienes, y encima ese administrador no es el otro cónyuge, bueno, entonces vos decís, che, en este proyecto que estábamos juntos, que estábamos los dos en este barco, Sofía me está administrando un tercero. Entonces Sofía dice, ¿y este quién es? ¿Que me administra los bienes de mi marido? Bueno, entonces la disposición de un tercero ajeno al proyecto marital. ¿Cuáles son las medidas precautorias y terceros en la separación judicial de estos bienes? A. Solo el cónyuge que acredite las causales taxativas, de las que nombramos recién, que Candela leyó en el 477, tiene la legitimación para solicitar esta separación judicial de bienes. No puede ser promovida por los acreedores del cónyuge por vía de subrogación. En este caso, porque después vamos a hablar de las deudas cuando hay subrogación, todos saben lo que es subrogarse, es ponerse en la piel del otro, ¿no? Es que el acreedor toma ese manto que dejó el otro para ir contra la acción del cónyuge. Se subroga en sus derechos. En este caso, no puede ser promovida por los acreedores del cónyuge por vía de subrogación. No pueden los acreedores pedir la separación judicial de bienes. Los acreedores podrán reclamar su activo, podrán reclamar su deuda. Ahí vamos a ver que pueden subrogarse. Ahora no tienen más papita que el Papa. No pueden pedir algo que es una elección íntima y primaria del cónyuge que en un momento decidieron separar los bienes. ¿Se entiende, Mariano? ¿Se entiende, Diego? ¿Se entiende, Valentina? Sigo. ¿Se pueden solicitar medidas cautelares? Sí. ¿Quién habla? Maximiliano, le quería hacer una consulta en relación al inciso C. Sí. Si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse, ¿por qué solicitaría una separación judicial de bien y no el divorcio? ¿O se debe a los efectos que tiene en la comunidad patrimonial? Claro que se debe a eso, y es una buena pregunta que habría que hacerle a los cónyuges, porque en realidad han privilegiado separarse de hecho, pero no cambiar su estado. Y usted entonces me pregunta la Mica Levy, ¿y eso no es lo que habló en algún momento del contrato social? Y bueno, póngale, es un primo hermano. Entonces le contesto a Rocío Lembo, ¿y usted no dijo que no seré feliz pero tengo marido? Y también de eso se trata. Bueno, peor es que la causal de esta división judicial sea por desconfianza a la mala administración por culpa o fraude del otro. Pero eso, Adriana, me lo está diciendo usted. Claro que es mucho peor, porque ahí está haciendo usted prevalecer un poco lo que dice el amigo. Che, nosotros vamos a seguir, pero yo no confío en nada. Entonces vos me decís, pero no estábamos juntos en esta, estábamos. Ah, bueno, ¿y por qué no nos divorciamos? Bueno, lo hablamos en divorcio si quieren, chicos.
no es el supuesto. ¿Contestada la pregunta? No, mi pregunta iba en otro sentido. Yo me quiero bueno. divorciar mañana. ¿Me conviene Divorcio. hacer la notificación de demanda por separación judicial de bienes para preservar mi patrimonio por todas las futuras incorporaciones que tenga? Porque el divorcio va a tener efecto al momento de la sentencia. Todo lo que yo adquiera hasta la sentencia va a integrar la comunidad. Sí. O sea, mi pregunta se orientaba hacia ese lado. Si lo va a pensar solo por los bienes, no es mala. No es Bien. mala. No es mala. Ahora, si usted va a tener algún otro tipo de efecto y necesita la sentencia de divorcio, va a tener que apurarse. Entonces me va a preguntar, ¿y por qué se vuelve a casar? No, pero tan apurado. Créame, se vuelve a casar. ¿Contestada ahora sí? Ahora sí, profe, gracias. Continuamos. ¿Se puede Una pregunta. solicitar? Sí, ¿quién habla? Nicole, acá. Vamos, Nicole. Entonces, Nicole Colín. entonces estas causales se podrían llevar a cabo sin el consentimiento del cónyuge. Sí, claro. Perfecto, bueno, entonces son las únicas. Sí, claro. Ahora, si el otro cónyuge, siempre recuerden que hay algún tipo de oposición, bueno, recuerden que siempre esto, ¿quién lo va a dirimir? El juez. Bien, vamos todavía. El juez. ¿Listo, Colín? Sí, gracias. ¿Se pueden solicitar medidas cautelares? Claro, como hablaba recién el amigo. ¿Por qué? Porque tiene algún temor de que se despilfarren los bienes. Es al efecto de preservar el derecho en expectativa a participar, obviamente, en los gananciales producidos por ambos durante la vigencia de este régimen de comunidad. Tiene miedo. Léeme el 478, Cande, metele. 478. Exclusión de la subrogación. La acción de separación de bienes no puede ser promovida por los acreedores del cónyuge por vía de subrogación. No pueden, se lo subrayan, no pueden. Es un derecho personal, no puede extremarse ese derecho. Podrá ir contra las deudas, no puede contra la separación de bienes. Dale. El 479, ¿sigo? Sí, porque ahora lo voy a leer yo. Dale. Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes se pueden solicitar las medidas previstas en el artículo 483. Y después 480, momento de la extinción. Hasta ahí no. Momento. Declarada la separación de bienes, que ahora vamos a leer el 480 infine, el vínculo marital queda intacto, como decía acá nuestro amigo. Ingresan al régimen de separación de bienes, que en algún interpreto que ya lo vieron, no sé si lo vieron o no, está desde a los del código 505 a 508, ahí está el régimen de separación de bienes, y que se mantiene, que sí lo hablamos nosotros. A ver, mi amiga Maite, a ver, Victoria Márcico, Juan Manuel Beliur, que está en escena, Juan Manuel Beliur. A ver, ¿qué es lo que se mantiene? Aunque me separe, aunque me ponga, aunque me saque, aunque inscriba o aunque no inscriba. ¿Qué es lo que se mantiene? El piso mínimo primario, ¿recuerdan? Si yo opto por cualquiera de los dos regímenes, recuerden que siempre estaba lo mínimo de lo que le dedicamos casi una clase. ¿Se acordaron ahora? Lo mínimo, la subsistencia, la heladera, los bienes mínimos cuando hablamos de la atribución de la vivienda familiar, es el techo, es el piso, es lo mínimo. Lo tenga inscripto, no lo tenga, me separe o no. Bueno, los chicos de algo tienen que vivir, yo en algún lado tengo que dormir. El piso mínimo que estaba del 454 para los codigueros al 462. ¿Qué pasa con el divorcio? Lo que me preguntó recién el amigo que no recuerdo su nombre. Siendo el fundamento de la ganancialidad, el esfuerzo común, como les dije recién, en pos de la realización de un proyecto de vida compartido, la separación implica la ruptura de este proyecto en común. Como me dijo la amiga Adriana Weiss, se me fue. Bueno, y sí, déjelo ir, señora, entonces. El sistema derogado de Vélez, obviamente, nada decía,
La modificación de la 17711 del 68, la cual me tuve que comer yo, que modificó a todo el código, decía textual, en el 1306, producida la separación de hecho de los cónyuges, el que fuere culpable, miren la palabra culpable, de ella no tiene derecho a participar en los bienes gananciales que con posterioridad a la separación aumentaron el patrimonio del no culpable. Efecto retroactivo a la fecha de la separación, de hecho, era solo un beneficio para el cónyuge inocente. La ley 23.515 del 87 lo modificó, y dicho artículo solo en la creación de un cónyuge culpable y otro inocente. ¿Por qué? Por las causales subjetivas, o sin asignación de culpa, como la causal objetiva. Entonces le leo el artículo. No hizo la previsión de que pasaba con los bienes adquiridos por la comunidad producida la separación de hecho, sin asignación de culpa, cuando no había culpa. A esta situación la doctrina inventó, las consideró bienes gananciales anómalos. O sea, no se sabe, anómalos, no tenemos nombre, nada. Generando un derecho en expectativa, ya que no hubo un esfuerzo común, sino que hubo un esfuerzo de uno de ellos. Entonces, generando un derecho de expectativa, bueno, veré si lo puedo cobrar, si lo puedo probar, o si en algún momento entraré con la famosa compensación. El 480, segundo párrafo, sí que es claro y contundente, no deja esta puerta abierta y dice: si la separación de hechos sin voluntad de unirse procedió a la anulación del matrimonio o el divorcio, lo que nos decía recién nuestro amigo, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Lee por favor el 480, Cande. Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Ya lo saben, seguí. Si la separación de hecho, sin voluntad de unirse, procedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos el día de esa separación. Perfecto, Perdón, lo saben. al día de esa separación. Uh-huh. El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia de fraude o abuso del derecho. Ahí es porque el juez va a fundar en una cuestión que se reveló en ese procedimiento, en donde puede haber fraude, ocultamiento de la verdad. Entonces el juez puede modificar esa fecha porque pudo probar, porque tiene las herramientas suficientes para considerar que en realidad ocurrió un fraude. ¿Qué es terminado la separación de bienes, no? Nos metemos en la indivisión postcomunitaria. ¿Escucharon qué es la indivisión postcomunitaria? No. Lo van a volver a ver en sus sesiones. Es ese estado en el que yo voy a tener que administrar los bienes, pero hay como un estado de indivisión, porque todavía no se liquidó y todavía no se partió. Entonces me va a preguntar Nicole, che, ¿y cómo que no se liquidó? Bueno, en algún momento va a haber que liquidar estos bienes, sea en forma de venta, de partición, de compra, en algún momento lo vamos a transformar en algo líquido, y esa liquidez la vamos a partir en el correspondiente porcentaje. Ahora, durante ese momento que se lleva adelante, que hay una indivisión todavía que es postcomunitaria, bueno, siguen habiendo efectos, como este famoso limbo, este estado en el que todavía yo no lo puedo concretar. La disolución del régimen de la comunidad de ganancias no produce en el mismo instante sus efectos, como les dije recién, liquidación y partición. Eso lleva un tiempo. Las cosas hay que liquidarlas y las cosas hay que venderlas, partirlas o que alguien las compre. Declarado el cese de la comunidad, se sucede un llamado periodo indivisión postcomunitaria, que culmina con el acto de ¿qué? De la partición.
cuando finalmente Nicole se queda con lo de Nicole y Roque se queda con lo de Roque. Equiparable al derecho sucesorio, que en algún momento, o la cursada que viene, lo van a ver. ¿Cuál es el concepto? Es una etapa que, definición, una etapa que acontece entre la disolución de la comunidad de las ganancias por cualquiera de las causas que ya hablamos antes, hasta su liquidación. El Código Civil nada expresaba sobre esto, y el Código Civil y Comercial de Nación, el nuestro, lo regula expresamente. Mientras dure, y me lo subrayan, esta indivisión, la responsabilidad, ¿cómo es? Solidaria. Bien, Adriana, es de ambos, y faculta a los terceros acreedores, ahí sí, Candela Arana, a subrogarse en los derechos de ¿qué? Del cónyuge deudor. Porque acá no tiene nada que ver el régimen que elija. Acá estábamos hablando de qué es una deuda y cómo yo la puedo llevar a su fin. Entonces el acreedor acá sí se puede subrogar. Les leo un fallito que en realidad les leo un comentario por Abel Freitas Ortiz de Rosas, que hace en específico en un fallo sobre la indivisión postcomunitaria, que es algo, para que ustedes se den cuenta, algo bastante nuevo y novedoso. La indivisión postcomunitaria es la situación, dice Freitas, en que se encuentra el conjunto de bienes gananciales, era nuestro, desde la disolución de la sociedad conyugal, ya no estamos más en el mismo barco, hasta la partición o liquidación de la misma. Respecto de la naturaleza jurídica de esos bienes, se distinguen 4 teorías, dice Freitas. Una de la universalidad jurídica, otra de las masas plurales, otra del condominio y otra de la diferenciación según las causas. Las acotaciones personales son mías y que Freitas me perdone. Sigo, dice, existen serias discrepancias, claro, porque algunos dicen, es un condominio, es una masa plural, ¿con qué reglas administramos? Porque el codificador habla de la solidaridad. Entonces el artículo 5 y 6 de la ley 11.357 dice A, subsistencia del régimen, hasta que se parta, transformación de la responsabilidad, somos solidarios, y teoría del pasivo común. Hay un fallo reciente, al que yo les leía, el tribunal actuante consideró que la indivisión postcomunitaria sobre un inmueble ganancial configuraba un condominio y estableció la obligación del cónyuge ocupante del mismo en forma exclusiva, se quedó con la casa, a pagar el 50% del canon locatario. A su vez, al que no se quedó en la casa, al otro, se le impuso la obligación de pagar el mismo porcentual respecto de los impuestos y expensas comunes. Entonces, con toda esta teoría que trajo el amigo Fleitas, la jurisprudencia argentina ha optado por llevarlo a las veces de condóminos. Del condominio, por eso somos solidarios. Distinciones de las causas de extinción. La de mortis causa remite a las reglas de la indivisión hereditaria, obviamente que ustedes no las vieron, pero que en algún momento las van a ver en el sucesorio, cuando hay un causante, y en vida de ambos cónyuges está desde el 481 al 487, que es lo que vamos a ver nosotros, y Cande empieza con el 481. Reglas aplicables a la indivisión postcomunitaria. Extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges o producido el fallecimiento, mientras subsiste la indivisión postcomunitaria, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. Si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige por los artículos siguientes de esta sección. Que eso es lo que vamos a ver ahora. Priman la regla en el 482, priman las reglas que acuerden los cónyuges, establece que tiene la obligación de informar con antelación suficiente la realización de actos que excedan la administración. Liliana Chiapeta me va a preguntar, por ejemplo, la venta o constitución de un gravamen. Me sale Matías Gildemuro y me dice, ¿qué es un gravamen? Un embargo. No tengo tantísima autoridad. Exceden las reglas
normal de la administración. No puedo vender o constituir un gravamen. El otro cónyuge, obviamente, como dijimos recién, puede oponerse si considera que el acto proyectado vulnera sus derechos. Y cuando hay esa contraposición, acuérdese, Franco Gentile, va a decidir el juez. ¿Cuáles son las medidas precautorias del 483? El cónyuge que vea vulnerados sus derechos para solicitar medidas precautorias, acuérdense, A, la autorización para realizar por sí solo un acto, obviamente, para el que sería necesario el ¿qué? El consentimiento del otro. Si la negativa es justificada, obviamente el juez. Y la designación de un tercero, ya es un caso más particular, como administrador, como les dije antes, de la masa del otro. En este caso el administrador se rige siempre por las normas y por las facultades de las obligaciones del administrador de la herencia. ¿Es el albacea? No, es el administrador de la herencia. El albacea es el que ejecuta los legados. Lo van a ver. Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? Roque, ¿puedo hacer una pregunta Ya la respecto estás a esto? haciendo, Roque, dale. Bueno, es porque no entiendo, supuestamente si se extingue digamos, la comunidad, puede ser que el matrimonio, el vínculo subsista. Entonces, ¿por qué el 482 habla de ex cónyuges? O sea, está dando como presupuesto que no son más cónyuges. Eso Claro, es lo que no porque entiendo. no, porque ahí tiene preestablecido lo que dijo el otro muchacho. O sea, bueno, se divorció. O sea, ya no son más cónyuges. Bueno, entonces dice, vuelvo al 482. ¿Priman las reglas que acuerden los cónyuges? Sí. ¿Establece que tienen la obligación de informar con antelación? Te dije. ¿El otro cónyuge puede oponerse? Sí. Ahora, si vos me decís que el vínculo ya no está, bueno, ¿qué es lo que querés saber entonces? ¿Me entendiste, amigo Roque? O sea, el vínculo se terminó, pero en los otros casos que nosotros estábamos charlando recién, era que se optaba por la separación de bienes o por la modificación, lo novedoso, de este acuerdo, manteniendo el vínculo. Claro, eso entiendo. ¿Está Pero, bien? o sea, puede ser que se extinga manteniendo el vínculo y en ese caso también va a haber indivisión poscomunitaria cuando Sí, se extingue correcto. la comunidad. Sí, claro. Y van Porque a en seguir ese siendo caso, cónyuges. sí, claro. Porque va a haber un momento hasta que llegue la liquidación y la partición que, bueno, alguien va a tener que seguir con estos bienes, porque nosotros teníamos un departamento alquilado y seguimos cobrando el alquiler y todavía ese departamento no sabemos a quién le va a quedar, cómo y en qué porcentaje. Entonces me dice Candela, me lo quedo todo yo al alquiler. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué proporción? ¿Habrá después una compensación? ¿Lo veremos o no? Entonces ya te voy a los efectos del divorcio. Bueno, contestada, Roque. Sí, clarísimo. Las características del periodo de indivisión, recuerden que estamos en este segmento, indivisión postcomunitaria, es la no asignación de la masa a ninguno de los cónyuges. Por algo es una indivisión, por algo seguimos siendo solidarios. Por ello, cada cónyuge puede usar y gozar de los bienes indivisos a como le dé lugar, conforme su destino y conforme lo hizo siempre, que sea compatible con el derecho del otro cónyuge. Como ahí es medio raro ya, porque seguimos juntos, pero no estamos en el mismo proyecto, empiezan los cortocircuitos. Te llevas todos los días la camioneta. Bueno, la uso para trabajar y aparte lo hice siempre. Sí, pero ahora trabajo yo también, entonces la necesito. Entonces ahí la amiga Adriana dice, ¿y para qué seguimos con todo esto? ¿Para qué seguimos con todo esto? Y a los 45 minutos se divorcian. En caso de desacuerdo, el ejercicio lo regulará obviamente el juez, y en caso de que un cónyuge realice el uso exclusivo y excluyente, el caso de la camioneta, de un bien en mayor medida o calidad superior a la convenida, el otro tiene derecho a una indemnización desde el momento en que se manifestó su oposición fehaciente y que pudo comprobar que el uso es abusivo. Y en el caso me van a decir, pero ¿y si yo la usaba para trabajar? Bueno, ahí no fue abusivo el uso. La usaré de lunes a viernes o de lunes al sábado al mediodía, y el sábado a la tarde y el domingo la usarás vos. ¿Será una buena medida? Y tal vez sí o no.
y cada vez estamos más cerca de lo que propuso Adriana. Acá están las llaves y esto es lo que te queda de ropa. Frutos y rentas de los bienes indivisos. ¿Qué pasa con este alquiler del departamento que yo te dije, amiga Julieta Blanco? La regla de los frutos y rentas durante la indivisión es que acrecen a esta, obviamente, acrecen a nosotros, y el cónyuge la percibe, deben de rendir cuentas a la comunidad. Entonces, Candela, no me puedo quedar con el alquiler que vos te habías quedado, porque yo debo rendir cuenta, porque te va a decir Luciano Dominera, y escúchame, y si ya pagó la del tercero el alquiler, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están? Era un piso recontra importante en Plaza Mitre. ¿Dónde están los 70.000 pesos de alquiler de Rocío Lembo, que ya me pagó? Bueno, tendré que rendir cuentas. ¿Qué pasa con el pasivo, con las deudas? Respecto a la responsabilidad por las deudas, recuerden que ahora sí existe la subrogación, con terceros, en este periodo de indivisión tienen las mismas reglas que las vigentes, obvio, contra la comunidad, porque a los demás no le importan si yo me estoy separando o no, si es la indivisión poscomunitaria, si lo voy a partir, al tercero no le importa. El principio, ningún cónyuge, recuérdenlo, y lo subraya, responden por las deudas del otro. Vamos con las excepciones, que ya las vieron. Solos por las deudas contraídas, recuerden, para el sostenimiento del hogar, las necesidades, educación de los pibes, en estos casos la responsabilidad, recuerden que es solidaria de ambos cónyuges con todo su patrimonio, el piso mínimo. En el caso de que la deuda haya sido contraída para conservar los bienes gananciales, que está muy bien, o sea, porque yo tengo que cuidar lo que tengo, el cónyuge que no contrajo la deuda responde de forma limitada y subsidiaria, pero solo con los bienes gananciales, no ya con los bienes propios. ¿Por qué? Porque ese bien era de la ganancialidad y porque ese bien hay que protegerlo y cuidarlo para que no pierda valor. Eso es una buena administración. En caso que la deuda haya sido contraída, ¿en los acreedores de los cónyuges pueden subrogarse? Recuerden que sí, en cualquier momento de la indivisión, en los derechos de sus deudores, y solicitar que la partición de la masa común de los gananciales. Vendé la casa, vendela, por favor. Tiene cartel hace como 4 años, van los compradores y ella cada vez le pide más. Entonces me dice la Liliana Chiapeta, ¿y usted no se da cuenta, doctor, que no la quiere vender? Sí, ya sé, me di cuenta. Me di cuenta que no la quiere vender. ¿Por qué? Y porque está cómoda, porque es la casa, porque ahí crecieron sus hijos, porque le gusta la huerta que hizo, o porque con el producido de esta partición y liquidación no le alcanza para comprarse otro departamento. Entonces vivía en Los Troncos y se tiene que ir a otro barrio. Y no quiere, Liliana. Entonces los acreedores dicen, pero escúchame, me estás cuidando este patrimonio, yo hice, te presté o te di, me lo debes y vos tenés una casa que vale $300.000 y no la vendés. ¿Se entendió el ejemplo burdo y chabacano? Pero en algún momento el acreedor quiere cobrar la deuda. Rendición de cuentas, lo que me preguntaba el amigo Roque Altamonte, o que me lo quiso preguntar, pero y se lo pude contestar como pude. La regla que busca proteger, obviamente, es la seguridad jurídica y el tráfico de los bienes. Hay bienes, chicos, que son registrables y es mucho más fácil, como una casa o como un auto. Hay otros bienes que están por afuera de los registros y todo esto que hablábamos de la publicidad, de lo que es inoponible a terceros, se desvanece, porque no puedo cómo seguirlo. Entonces, la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integridad del patrimonio del deudor, pero yo el cuadro ya lo vendí. Chananá, y no lo ves nunca más. Se relaciona con el principio latino nemo plus iure, obviamente que está receptado en nuestro código, y los acreedores deben de perseguir sus deudas, por eso lo de la subrogación. ¿Se entendió, mis queridos genios y genias?
es fácil, está segmentado en dos aspectos de artículos que son entre 4 y 5 artículos cortitos, y ronda más o menos sobre lo mismo, y como les digo siempre, siempre prima el sentido común. Siempre son solidarios, ¿por qué? Se pueden subrogar no, porque es privado, se pueden subrogar sí, porque hay una deuda que es de un tercero, mantengo el vínculo sí, no lo mantengo me divorcio, si lo mantengo lo puedo cambiar, y si lo puedo cambiar, inclusive puedo cambiar lo que ya tenía. ¿Se entendió? Jorge, ¿pregunta o entendiste? Bien. Quiero un comentario totalmente estúpido, ¿no? Usted vio... Weiss, ningún comentario suyo me lo hago estúpido, pero dígame. Este es. La Guerra de los Rosas, esa película sobre el divorcio, cómo empieza y cómo termina. Sí, señora, la he visto, sí, la he visto. Esa tendría que ser obligatoria para estos. Bueno, sí, bienvenida a la vida real. Pero tal vez en algún momento, ahora Adriana si tiene un minuto para charlar conmigo. No me interrumpe para nada. Yo daba películas para ver y comentar. Después mis hijos, mis allegados me dijeron que eso era una pavada. Pero bueno, entonces estamos muy ansiosos esperando. Me metí. Comente su película. Yo daba películas para ver, más las viejas, como dice Adriana Weiss, pero en algún momento que nosotros estábamos hablando de justicias, de derechos adquiridos, yo supe dar Kramer versus Kramer, un clásico en los divorcios, una película americana que la madre se va, le deja el nene al amigo Dustin Hoffman, que era un pibe, y después pelea su tenencia. Mírenla algún día si puede. Ella era lesbiana, encima. Sí, pero qué actual que está. Y cómo se conocen las miserias de que al que le prometí amor eterno, cuando las cosas ya no andan tan bien, cuando se acabó el contigo pan y cebolla. Pero bueno, si quieren, en algún momento relacionado a alguno de los temas que me queda ver, podrán ver alguna película y la vamos a traer en particular en algún momento, como vimos el documental de esta chica, ay pobre, la del pituto. García Belsunce. García Belsunce, la hemos comentado en sus sesiones. Muy buena, sí, muy buena. La hemos comentado cuando me tocaba dar sus sesiones. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O no entendieron nada? Yo entiendo que se quieran ir. Josefina una cara como diciendo... Una última. Cerrame la clase, dale. Sí. Yo también tengo una consulta, profe. Josefina, son ellos, no yo. Yo te hubiera despedido antes. Es Karen Teich la que está preguntando, sí. Perdón. Pero me quedo de la clase pasada que tuvimos con la doctora Casals. Prescribió. Sí. Me quedo como en el tintero, en la última parte. Sí, porque es así. Dígame. Supongamos que yo estoy casada. Sí, no sabía, pero muy bien. Me alegro. ¿Cómo? Y compro un auto. No sabía que estaba casada, pero me alegro. No estoy casada todavía. No, pero supongamos en un futuro. Y compro un auto. Sí. Ese auto lo quiero poner a mi titularidad, o sea, lo adquiero yo. Sí. Es ganancial porque estoy casada y, bueno, mi otro cónyuge contrae una deuda. Ese acreedor puede ir contra mi auto. Primero, no, pero primero va a tener que probar, Karen, para ponerlo a nombre suyo, que eso lo compró con un bien propio, como usted dice, es ganancial. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿es propio el bien o es ganancial? Si es ganancial... Es ganancial, porque lo compré estando casada, digamos. Está bien, está casada. Usted puede identificar también de dónde vienen esos bienes. Porque si usted mañana hereda un departamento, es un ejemplo, Karen, de su padre, de su madre o del acervo hereditario que
que ustedes tenían y hereda un departamento o una parte de ese departamento le pregunto, ¿es ganancial o es propio? Propio. No, es propio sería. La herencia siempre es propia. Pero si yo lo compro con el fruto de mi trabajo. Si usted lo compra con el sueldo, con el esfuerzo de su trabajo y usted está casada, y ahora le pregunto a todos, a Victoria Márcico también, ¿de qué es ese bien, Julieta Blanco? ¿De qué es ese bien? Si usted lo compra con el esfuerzo de su trabajo y está casada. Es ganancial. Es ganancial, mi amiga Karen. Entonces no le van a dejar poner en el título Karen Teich. Le van a poner Karen Teich y otro, Karen Teich casada, Karen Teich y X. ¿Me sigue? Sí, ahora sí. Porque es ganancial. O titularidad de ambos cónyuges. Correcto, entonces usted me va a decir, ¿y el deudor va a poder ir contra el auto? Bienvenido al planeta Tierra, Karen, sí. Por la totalidad de la deuda, digamos. Sí, porque es ganancial. Bien. ¿Contestada la pregunta? Sí, ahora perfecto. Muchas gracias. ¿Quién quedaba? ¿Cómo le extraño ese mate, María Elena Andruel? Gracias, che, un amargo ahora me vendría con muchísima. ¿Alguna pregunta más que Josefina me mira como diciendo, dale, cerrame otra vez? Ya me voy, Josefina, no es mi culpa, ¿eh? Son ellos, son tus Yo compañeros. comparto, en esta vuelta yo comparto, vamos a darle una alegría a Josefina, y yo comparto que no hay que casarse en este momento porque esas cosas pasan y no están buenas. Bueno, así que... Josefina no era la que se quería casar. No, Josefina era la que decía que era inútil, que no servía para nada. No, que era atrás, claro. Josefina es la que mancilló una de las entidades arcaicas de la sociedad toda, que es el matrimonio. Claro, sí, ella tiene un paralelismo con lo mío es mío. Pero bueno, y está bien, Josefina, que así sea, pero la amiga Karen dijo, yo en algún momento me quiero casar. Así bueno, cuando se case Karen, si quiere casarse conmigo y poner el auto en realidad, Karen, lo que me interesa es el brindis, claro. Es lo único que a mí... Claro. Yo me quiero casar, sí. Después veré. Banco la idea por la fiestita, me gusta. Yo banco el brindis, Karen, o sea, invita a toda la cursada, es lo único que me interesa. Después, ¿de quién son los bienes? Claro, llamen a un abogado. Esto queda grabado. Yo te prometo que a mi casamiento te invito. Prometo. Gracias, Beliur. Gracias, Beliur. Vamos, ya tenemos 2 fiestas. ¿Algo más después de toda esta pavada cósmica? Somos todos tus madrinas. La gente se prende con el casamiento de Karen. Es genial. Después esto queda todo grabado, me llaman de la facultad como diciendo, aflojá un poco lastra, porque no vas a llegar a ningún lado. ¿Algo más? Gracias. ¿Nada? Josefina, ¿nos vamos? Sí, claro, igual es verdad, cásense así tenemos trabajo y los divorciamos. Bueno, te dije el otro día, es raro que no tengas... No, pero yo espero no divorciarme igual. Bueno, pero pará, Karen. Josefina, es raro que cuando te recibas, que me imagino te debe faltar muy poco, es raro que no tengas un divorcio y es raro que no tengas una sucesión. Es muy raro. Mirá, yo no estoy recibido y la semana pasada me llevó el divorcio del papá de mi mejor amigo, así que no estoy recibido, tuve que patearlo. Pásamelo, Juancito, veamos y vamos. Bueno. Tiraba la pileta para agarrarlo. Bueno, qué feo el término ese. Pero si me lo pasabas te daba el 50%. Listo, nos vamos. Gracias por escucharme y nos vemos el miércoles que viene. Buen fin de semana, ¿eh? Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao.